Seguridad y Defensa, Wilson Barrantes. ¿Qué tal, señor Barrantes? Gracias por estar aquí. Ya, mucho gusto, gracias. Un saludo especial a la audiencia exitosa y gustoso de estar compartiendo esta mesa contigo, sí. Bueno, en realidad, la primera pregunta, y es la que nos genera, o al menos particularmente también me genera mucha incertidumbre, es ¿cuál es el verdadero papel actualmente de las Fuerzas Armadas en Islay? ¿Por qué están ahí, no? Bueno, lamentablemente el tema de fondo es el proyecto minero Tía María, que desde ya le tenemos que decir, desde nuestro punto de vista, es un proyecto que mal conducido, que ha generado una crisis de confianza y que lamentablemente para imponer ese proyecto se pretende utilizar la fuerza, independientemente de los problemas de alteración del orden público que se han producido, gestados justamente por la ineptitud del manejo de este proyecto de que viene del año 2009 a la fecha. Entonces, ¿qué hace la Fuerza Armada en ese lugar? Igualito nos estamos preguntando nosotros y decimos, el papel que tiene la Fuerza Armada allá no es para imponer el proyecto. Lamentablemente, se pretende que con esto se trate de imponer el proyecto Tía María, lo cual nosotros consideramos que desde ya es inconstitucional esta tarea que se le encomendaba a la Fuerza Armada. Y es inconstitucional tanto así que el artículo 165 de la Constitución Política del Estado norma la responsabilidad de la Fuerza Armada, que es garantizar la independencia y soberanía del territorio nacional, ¿correcto? Y excepcionalmente actúa en el restablecimiento del orden interno en función del artículo 137 de la propia Constitución Política. Y en la Constitución Política, en el artículo 137, claramente franquea de que esta se hace en dos situaciones. En primer lugar, el estado de excepción que se declare por el presidente de la República con conocimiento del Congreso, y en los estados de emergencia por 60 días y en los estados de sitio por 45 días. Pero ahí hay una variable que dice que esta se haría para tomar cuando las garantías se suspenden, pero en este caso nada de eso ha habido. No ha habido la suspensión del estado de emergencia en la zona de la provincia de Islay. Entonces nos llama la atención que no estando suspendidas las garantías, ni tampoco estando dada el estado de emergencia, se pretenda imponer el uso del personal de la Fuerza Armada, con el riesgo muy grave de que podrían haber desórdenes y la Fuerza Armada haga uso de las armas, y por supuesto al hacer uso de las armas la Fuerza Armada encuentran los que están en ese momento problemas de carácter legal, porque no tienen el marco constitucional que les permite estar ahí. Y esto viene no de ahora, esto viene ya desde el año 2005 por un problema de indefinición de las responsabilidades, pero en este año se agrava. ¿Por qué? Porque el año 2012 se da un decreto legislativo, el 1129, que norma el marco de la política de seguridad y defensa, del sistema de seguridad y defensa. Entonces ya podríamos decir que con ese decreto legislativo del 1129 del año 2012 ya están las responsabilidades establecidas, y si eso no se ha corregido, entonces nos encontramos en un gran problema, un problema de inconstitucionalidad que podría generar una acusación constitucional al término de este mandato, porque ese ya es un tema que lo estamos viendo para adelante qué hacer, porque aquí se está haciendo un mal uso de la fuerza para resolver un problema de carácter sociopolítico o socioeconómico, como que quisiéramos llamarlo, ¿no? Así es. Ahora, el tema, usted lo ha dicho bastante claro, precisamente, general Barrantes, el tema del rol de las Fuerzas Armadas en general, constitucional, ¿no es cierto?, escrita en la ley, en los decretos, es pues en defensa del orden constitucional del país. Del país, exactamente. Si es que está en amenaza, ¿no? Aquí no hay ninguna amenaza. El problema acá es la amenaza de la corrupción, porque todo este problema que nosotros estamos mirando, lo que ha ocurrido en Tía María, que hemos sido informados, por ejemplo, que hubo un primer informe de impacto ambiental que fue aprobado e impuesto entre gallos y medianoches, en complicidad entre ¿quiénes? Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, funcionarios del Ministerio del Ambiente, la propia empresa y el gobierno, que trató de imponerlo, y probablemente con la complicidad de algunos dirigentes, que eso está en discusión ahora. Entonces, como se impuso a la fuerza, la población pues no es tonta. El utilizar, mire, la Constitución también obliga a los gobiernos de que, digamos, aseguren el patrimonio y la tierra. Y en este caso, si nosotros no aseguramos la tierra, en este caso a los moradores, a la gente que habita en la cuenca del río Tambo, no hay nada. Entonces, en este caso, estamos violando también, no hay armonía entre el tema de seguridad y defensa con el tema de agricultura. Y ese es otro grave problema que nos han impuesto y nos han obligado. O sea, toda esta convulsión es una convulsión generada. Y lo que está haciendo la Fuerza Armada ahí va a ser una provocación para esta gente alterada que ve en este momento que su problema no está solucionado. Por eso nos llama la atención, por ejemplo, de que se pretenda meter a la Fuerza Armada para meter miedo a la gente, cuando lamentablemente lo único que vamos a lograr es la generalización de la violencia.
O sea, y además a través de usar una herramienta inconstitucional. Inconstitucional, porque acá, fíjese, y lo que yo les advierto, por ejemplo, al jefe del Comando Conjunto en este momento, debería ya enviar un documento haciendo notar que su responsabilidad, porque él es el conductor de las acciones y de las operaciones militares, y si esta operación no la está conduciendo él, si no la está conduciendo la policía, entonces ¿qué hace la Fuerza Armada a disposición de los miembros de la policía que tienen otro rol? Y nosotros otro rol. Entonces, la Fuerza Armada está preparada para manejar el orden interno, pero en el marco legal. Ahora, sería muy grave hablar que el presidente y sus ministros se estén violando ellos mismos, defensores de la Constitución, violándola. Claro, es que la violan por ignorancia, porque hay un grupo de incapaces que están alrededor del gobierno, y eso lo hemos visto demostrado en todos los eventos que se han dado. Lo hemos visto en los eventos desde el 2011 a la fecha. Hay una incapacidad en el manejo de los temas. Por ejemplo, el tema Ladini es un tema clarísimo. ¿Cómo es posible que un funcionario que ha trabajado para una empresa como el Sauder sea el director de inteligencia? Y ese señor ha estado soslayando los problemas importantes, porque él es el primero que le ha debido advertir al presidente de la República: señor, esto está pasando. Pero ¿qué le va a advertir si él ha ido prácticamente como un sirviente de la empresa? Lamentablemente eso hay que decirlo. Y estos subdesarrollados mentales que hemos tenido en la Dirección de Inteligencia le han quedado daño al país. Fíjese usted, si uno revisa la información internacional, estamos viendo como un narcoestado y alerta por ser un estado fallido, lo que no nos estamos dando cuenta. Y eso es gravísimo, lo que está pasando en el país. Y eso porque no hemos tenido ni los elementos de inteligencia, ni la capacidad de los gobernantes, en todos los casos, los ministros que han podido solucionar este problema. Y es muy grave lo que está ocurriendo. Por eso que acá, ahora, digamos, ¿cuál puede ser la solución? Hay varias, y una de las soluciones inmediatas es que la unidad de pasivos ambientales del Ministerio de Energía y Minas genere confianza, recuperando pues la cuenca del río Moquegua, que fue devastada por la Sauder. Y eso no lo han hecho, que recupere la cuenca del río Gualgañó. Ahora, lo que han hecho más bien es ampliar un proyecto de Sauder en precisamente en Toquepala, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para destruir aún más las cuencas. Entonces aquí, y eso está en la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, recuperen las cuencas ambientales. Pues ¿cómo genero confianza? Muy bien, generando aquello que yo he destruido. Entonces tenemos que invertir. Pero si yo quiero imponer un proyecto sin recuperar nada, entonces la gente no me va a creer. El primer paso es dentro del marco de la responsabilidad. Y el segundo paso es, francamente, hacer una reforma del Estado en donde el dueño de la tierra también participe como socio. Y eso sabe cómo se hace en aquello que nosotros venimos proponiendo hace tiempo, estableciendo la reforma del Estado para que esto sea un Estado federal, porque es la única manera que la población sea copartícipe de los beneficios que le da la tierra. Y estos los reclamos del Baguazo, del Moquegüazo, todos los asos que hemos tenido en este país, reclaman autonomía y reclaman coparticipar de los beneficios. Aquí el dueño de la tierra, que es la población, no gana nada, simplemente gana problemas, porque, como es cierto, lo que pasó en Cajamarca, llegó Yanacocha y el costo del trabajador se elevó, lo que el campesino no podía pagar, y ahora va a pasar lo mismo. Va a pasar que Tambo, que es una población que se dedica a la agricultura, con el problema de la mina, como sabemos, todo se encarece y hay un problema socioeconómico. O sea, no ha habido armonía entre agricultura y el medio ambiente y energía y minas, y eso es gravísimo para un país que se precia de ser un país que estamos entrando al primer mundo. Ahora, en general, claro, evidentemente hay soluciones que parten pues por las más inmediatas, a las más, no sé, a largo plazo, si hablamos pues de federarnos. Recuperar las cuencas ambientales es lo primero que tiene que hacer, y eso no demanda meter a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada, mire, nosotros... Yo quiero centrarme en el tema de seguridad. Mire, por eso yo le digo, nosotros tenemos ya la experiencia de los 20 años de guerra interna, y aquí me están escuchando muchos soldados y combatientes. En los 20 años de guerra interna, por ineptitud de la política, porque hay que decirlo así, el país entró en crisis. Aparte que eso fue aprovechado por la ideología y generamos un conflicto interno que terminó con una cantidad de muertos. Lamentablemente, los únicos responsables de todo ese problema, ¿quiénes son? La Fuerza Armada y los que se levantaron en armas. ¿Y dónde están los políticos? ¿Dónde está la responsabilidad de los gobernantes a través de la historia? Porque esto no empieza en el año 80, esto empieza mucho antes, pero no se juzgaba a nadie. Y en este momento, los soldados, tenemos más de 100 hombres que están en cárcel y tenemos más de 1000 procesos que están por resolverse sus situaciones. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando? Y por último, con una ley de pensiones y con una ley de remuneraciones que es tramposa, sacavueltera, de un Estado hipócrita que no le ha pagado bien a su Fuerza Armada. Entonces nosotros con ese tema queremos resolver el problema de la seguridad interna y el problema del narcotráfico, y de esta manera no, pues al balazo no se soluciona nada. Ya hemos aprendido la lección, la Fuerza Armada la hemos aprendido, y por supuesto en este momento el gobierno no la ha aprendido, parece que no la aprende y quiere seguir creándole problemas a la Fuerza Armada. Ahora, nosotros entendemos, digamos, su postura, general Barrantes, como general en retiro del ejército, pero usted también, y yo ahí quería hacerle la consulta como experto en temas de seguridad, de defensa, lo que conversábamos, que es el actuar de la policía, porque la policía también ha tenido un papel importantísimo hasta el fin de semana que ha entrado las Fuerzas Armadas,
y ese papel lamentablemente se ha habido pues muy desprestigiado, no solamente por el retiro desde el general Enrique Blanco, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de esa zona, hacia otro y otro, además de los que conducían los operativos y el policía que sembró, ¿no es cierto?, este verduguillo en las manos de un poblador, y otro tipo de siembra que se ha estado denunciando, pero sobre la cual no se ha dicho nada, en donde se ven agentes de la policía meter vinagre y trapos, ¿no es cierto?, a un vehículo de la municipalidad, para luego echar la culpa a la municipalidad. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la policía? Bueno, lo que está ocurriendo, ¿no?, es... No, aquí mire, el problema es la imposición del gobierno porque este proyecto salga adelante. Y la pobre policía, porque hay que decirlo así, porque y ha la muerto pobre gente, un efectivo policial, mire, hay otro en coma, ¿no es cierto? Nadie ha reclamado por la muerte. Bueno, no es que nadie. Ha habido instituciones que llamadas a reclamar por la vida de las personas de derechos humanos y nadie ha reclamado por el pobre policía que ha muerto. Nosotros sí nos sentimos indignados por eso, pero le digo, la policía se presta como un brazo para ejecutar un proyecto que en realidad mal hecho. Ellos tienen que partir de la premisa que ellos no están al servicio del gobierno, son al servicio del Estado. Por lo tanto, su responsabilidad primera es responder por la solución del problema, no por tratar de que el proyecto salga adelante y tratando de generar problemas. Por ejemplo, esa mañosería de generar el verduguillo que se ve, de querer incendiar o todas esas cosas, al final lo que han hecho es exacerbar a la población y generar responsabilidad. Ya esa forma de actuación de la policía ya no es conveniente que lo hagan. Repetir eso, lamentablemente, tiene sus consecuencias y hoy, ¿sabe qué pasa? Que hoy día hay mayores posibilidades de visualización y de entendimiento para darnos cuenta de que estos problemas son rápidamente ubicados. Entonces ya no se puede engañar a la gente, ni tampoco a la población. Eso es muy grave. La población ahora está mejor informada, tan informada como lo podríamos estar nosotros. Entonces, si queremos hacerle una cosa tramposa como la que hemos hecho hoy día, entonces estamos mal. ¿Y sabe por qué es esto? Porque a este gobierno ha actuado con una conducta y con el mayor respeto, una conducta maricona, porque no ha sido capaz de imponer con firmeza el Estado de Derecho. Preferiría cobarde, yo. Claro, bueno, es que yo lo empleo en el término de cobarde, porque el que no es firme, la firmeza no tiene nada que ver con la identidad sexual. Nada que ver. La firmeza tiene que ver simplemente con la posición respetada para hacer cumplir la ley. Y el imperio de la ley no es la fuerza, el imperio de la ley es la razón. Ahora, y el general derecho. Barrantes, solamente una pregunta antes de entrar también con las llamadas del público sobre este tema. El caso del tema de la siembra, ¿no es cierto? Hemos visto que un policía le ha sembrado verduguillo, etc. ¿Usted cree que ahora que las Fuerzas Armadas están ahí, porque ya, bueno, puede ser inconstitucional, pero están ahí, ya la mandaron? Sí, el tema es cómo solucionar. ¿Y qué hacer con esas fuerzas? Entonces, ellos están resguardando el orden, ¿no es cierto?, de las carreteras, etcétera. ¿No habría que pedirles también que chequeen, no sé si, bueno, no es una labor de la Fuerza Armada, pero que también evalúen a la policía ya para salvaguardar también la integridad de la gente que está protestando? Por eso le estoy diciendo o del policía que está defendiendo. Eso tendría que ser así en un estado normal, cuando el comando conjunto es el que maneja todo esto y no lo está manejando. O sea, la Fuerza Armada está para cuidar en forma aislada los puntos que le han dado como el tema misión. Es que si entra a los puntos, después pues genera una especie de amenaza y puede exacerbar por esa razón la le situación, digo, ¿no? El no haber declarado esta emergencia es porque son conscientes de que todo lo que han hecho es malo. Entonces, ese es el problema. Pero para ello hay una solución. ¿Qué hacer? Ya el problema está declarado. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es bajar todo a cero y volver a empezar nuevamente el proyecto y hacer a la gente demostrarle que ese proyecto es posible. Y si no es posible, pues entonces no va el proyecto. Pero no utilicen a la Fuerza Armada, porque aquí los principales víctimas es la población y los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esa es la realidad. Mire, yo dijera que los ministros vayan allá, pues, que permanezcan allí, que estén con la policía o que estén con el... No lo van a hacer. Entonces, ¿por qué es que a ellos se les ocurre enviar a la Fuerza Armada? ¿Por qué se les ocurre? Porque dicen, hay alteración del orden público, entonces que salga la fuerza. No es así. Ya no estamos en el momento de utilizar la fuerza. Yo creo que es así. Mire, por eso que yo creo que este país, que todavía sigue divididos entre blancos y negros, entre los que de allá y los de acá, tiene que entrar a un proceso de reconciliación. Con mucha discriminación. Mucha reconciliación, porque el tejido social está roto por todo. Está roto por el pasado, está roto por el presente y lo seguimos destrozando. Entonces, ¿cómo entramos a eso? Reconciliarnos, porque no puede seguir en este estado de cosas. Vamos a recibir, general Barrantes, algunas llamadas del público. Lo invitamos a través de los audífonos a escuchar las llamadas. Aló, buenos días. Señorita Bazán, buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Héctor lo saluda. Señor Barrantes, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? No sé desde cuándo usted se ha vuelto a caviar, porque creo que ha adoptado el lema de qué se trata para oponerme. Todo lo ve negativo, todo lo ve malo. Yo quisiera verlo usted frente a un gobierno, vamos a ver, cuando las papas queman, qué es lo que hace si no manda a la Fuerza Armada. Yo creo que acaba de deslizar una idea totalmente negativa, deslizando, quiero decir eso, que la Fuerza Armada no debe obedecer al gobierno, no debe ir allá. ¿Cómo va a negarse si el gobierno es
es su jefe y la autoridad. Por favor, señor Barrantes, un poco más de ecuanimidad y que las cosas de decir que se va a conversar un proyecto nuevo. La gente de Tía María no quiere el proyecto, ni quiere ni conversar, ni quiere otro estudio de impacto ambiental, no quiere simplemente la mina. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Otro conga, otra mina, después viene las Bambas, por favor. A ver, bien, gracias, señor Héctor. Vamos con una llamada más. Bien. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Estoy llamando, buenos días, estoy llamando de Arequipa. Por favor, adelante, le escuchamos. Aquí estamos en el Alto Siguas, estoy llamando de Majes, del distrito de Majes. Hemos salido todos los agricultores, comerciantes, toda la población de Majes, estamos apoyando a nuestros hermanos de Tambo. No es posible que la minería esté abusando de esa forma. Estoy comunicando y pidiendo a todo el país, a todos los agricultores de las diferentes regiones, nos apoyen aquí a Arequipa. Acá estamos luchando por una causa justa. Todos los agricultores de Majes, los comerciantes de Majes, hemos salido aquí a la Panamericana, no estamos dejando pasar los carros, estamos apoyando pacíficamente a nuestros hermanos de Tambo. Pido a todos los agricultores de todo el país, apoyemos. ¿De qué vivimos? De la agricultura, la minería, no vamos a comer metales. Majes también, hasta donde estamos informados, ya está vendido 1 metro hacia abajo de la tierra. Entonces, de aquí a 3 a 5 años, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar igual que nuestros hermanos de Tambo luchando en esta lucha. Bien, señora, gracias por su llamada desde Arequipa. Vamos a tomar más comunicaciones, algunas más en todo caso. Buenos días. Buenos días. Sí, señor, ¿qué tal? A ver si se puede pegar un poquito más el teléfono. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Nada, simplemente para decir lo siguiente, ¿no? ¿Dónde queda el tema de la consulta previa? ¿Dónde queda el tema de que ante un gobierno usurpador como este, si la gente no se siente representada por un gobierno que les esté imponiendo un proyecto que a todas luces va en contra del pueblo del Tambo, ¿por qué el gobierno lo obliga, lo quiere imponer? Más aún, como ya dijo aquí el señor representante de las Fuerzas Armadas, están actuando de una manera anticonstitucional, llevando Fuerzas Armadas que no es su función, y asusando a la gente a levantarse con violencia, no más allá de que sea legítima la protesta, lo que están generando es violencia, y eso no hace pues un gobierno responsable. Gracias. Bien, gracias a usted por su llamada. A ver, algunos comentarios, son varias llamadas. Me pareció gracioso que se me pretenda decir caviar, porque los caviares se van a resentir que no lo digan así, ¿no? Entre comillas, porque acá no se trata de caviares, ni se trata de palomas, ni de halcones, ¿no? Este es un problema de una realidad que a toda luz es conocida. Acá hay un problema de estafa, o sea, el Estado, a través de dos gobiernos sucesivos, ha pretendido imponer un proyecto a la fuerza, engañando con los informes, escondiendo los informes de impacto ambiental que decían que esto va a ser negativo para la comunidad. Y lamentablemente eso la Fuerza Armada no lo va a solucionar ni la Fuerza Armada de Estados Unidos, ni la de Alemania, ni la del Perú. Este es un problema que se tiene que resolver bajo la premisa de que los problemas de las crisis socioambientales tienen un camino. Primero es que generación de confianza, y la generación de confianza pasa por eso, hacerlos socios a los ciudadanos de los proyectos mineros para que coparticipen de los beneficios, porque caso contrario no puede ser conviado de piedra de nada. Entonces seguramente que con ello vamos a hacer y consecuentemente ingresar ya a la reforma del Estado, porque el Estado no puede estar, un Estado como el nuestro, que lamentablemente no es la mejor organización que tenemos, ser unitario descentralista, nos está generando todos estos problemas. Y entonces las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, le deben obediencia a un gobierno, pero es cierto, cuando el gobierno se comporta constitucionalmente. Fíjese, el año 1974, el 25 de abril, hubo llamada subversión de los claveles, en donde todos los soldados que venían frente a un gobierno que se portó mal en Portugal, avanzaron una columna de un batallón y dieron un golpe de Estado y sacaron al gobierno. Y entonces aquí
aquí lo que con ello no estoy diciendo que vayan a sacar al gobierno, pero la usurpación se da justamente por el hecho de utilizar mal la constitución política del Estado, porque es la que nos franquea los caminos. Que puedan tener o no tener que la obediencia esté enmarcada en el Estado de Derecho, por supuesto. Ahora, pero algunas de las llamadas se orientaban un poco a decir, bueno, ¿cómo un general, no es cierto, de brigada va a decir, bueno, las Fuerzas Armadas no deberían estar aquí? Yo le digo por qué. Y yo digo que probablemente claro, que sí. ¿Y por qué es eso? Porque yo soy perito en materia de doctrina militar en más de 19 procesos penales y veo toda la vía crucis que pasan los soldados, suboficiales y oficiales, en donde se pretende generalizar las acusaciones en grupo, por así decirlo, en marcha de 10, 15 o 20, hasta 40 acusados por un caso, que puede ser que tengan razón o no, pero esa es la consecuencia de haber entrado a pacificar este país, dar la paz, en donde, miren, los empresarios y los políticos se han puesto de perfil. Y por eso que hay ciudadanos que de repente no conocen, porque la culpa es nuestra, nunca hemos difundido lo que hicimos. El tema, solo para finalizar también, porque nos queda corto el tiempo, en general Barrantes, pero el tema del rol de la policía también, ¿no es cierto? Y las investigaciones que se tendrían que hacer, porque yo revisaba algunos informes, no nuestros, no de la prensa ni siquiera, sino de institutos que investigan temas de derechos humanos, de seguridad y otros, que habrían pues convenios irregulares entre las mineras y la policía. Es decir, la minera le ofrece al policía pagarle 20 soles más diario en su franco, ¿no es cierto? Y con ello se aseguran pues que los policías resguarden el proyecto o la viabilidad del proyecto. Eso debe desaparecer. Y eso pues a mí me preocupaba, porque claro, eso refleja también que los policías no están bien pagados. Y en la otra pregunta que quería hacerle es que hasta ahora no se ha dicho qué clase de policías son los que se envían a combatir ese tipo de o a tratar de pacificar esta zona, porque no son de unidades de control de multitudes. Hemos visto son policías del BRAEM, son policías de otro lado. Policías que trae usted de todas las comisarías para completar efectivos. ¿Sabe por qué es eso? Porque en realidad la Policía Nacional está mal pagada, no solamente la policía, las fuerzas de seguridad del Estado. Y ojo, hay un proyecto en ciernes que lo está presentando el congresista Nayar con la finalidad de castrar toda posibilidad de beneficios a los policías que no lleguen a más de 2 UIT. Eso es lo máximo que puede ganar, la escala máxima, que serían 1 o 2, y el resto de 1.000 soles para abajo. Y dígame usted, por favor, radio oyentes, ¿creen que con 1.000 soles un policía puede ir a pacificar una zona, puede ir a combatir el BRAE, el narcotráfico? Señores, somos un narcoestado por la ineptitud de este gobierno. Una pregunta final, general. Esto de tener el distintivo del policía sin su nombre, el conocido caso de Filosofex, ¿no es cierto? O Jim Carrey, o teníamos pues, Cantinflas acá. Claro, cualquier cosa menos el nombre verdadero del policía. En la época la subversión era por garantizar el tema de la identidad y la seguridad de la familia. Pero yo entiendo, hoy en día no es necesario, porque no estamos frente a terroristas, estamos frente a ciudadanos que protestan. Entonces acá no hay que definir las cosas claras. Mire, hay algunos que dicen que esos son terroristas antimineros, que los identifiquen y los denuncien, pues. Pero no para lo eso hacen está la por policía. algo, ¿no? Entonces no lo hacen porque eso no es totalmente cierto. Es cierto que hay violencia, que identifiquen a los responsables de la muerte de los policías, para eso tienen que trabajar. Pero no metan a la Hasta ahora no se identifica quiénes mataron a las personas el año 2011, que fueron 3 muertos. Mire, por este mismo caso. Por este mismo caso. Y ya estamos en 2015, han pasado 4 años. Baguazo. Identifiquemos quiénes son los responsables de la muerte del Baguazo, hasta hoy no tenemos nada. Lo único que pedimos es reconciliación al país y solución política de los problemas que han generado todo este tipo de malos manejos políticos, como este último, y todos los anteriores llevan ese mismo denominador común. Y eso es lo que tenemos que hacer, y por eso es que protestamos y alzamos la voz, porque no queremos que nuestros compañeros de armas mañana más tarde estén pasando la vía crucis de la persecución judicial, que de hecho se les va a venir encima. Bien, muchísimas gracias, general Barrantes, por estar con nosotros. Ojalá podamos tenerlo nuevamente, se nos ha quedado corto el tiempo. Con todo gusto. Bien, Wilson Barrantes, general en retiro del Ejército y experto en temas de seguridad y defensa, aquí en Radio Exitosa. Son las 12:03, nos vamos a una pausa y volvemos.